Los que deben morir, día 8. Las sombras cruzaron junto a la plataforma para el hablante y enfilaron por el mismo salón para que había recorrido atropelladamente el soplo de brisa. 2 puertas más allá y ya estaban en la base de la torre cuadrada. Otra vez a la derecha y se abre ante ellos el scriptorium. Un fuerte olor a tinta se mantenía en el aire en insistente predominio sobre el suave perfume del papiro. Los últimos rollos de piel, escritos hasta bien entrada la tarde, habían absorbido ya de manos del amanuense las postreras frases del texto bíblico. Al lado de los depósitos para la tinta se disponían los huecos para el agua con la que el escribiente purificaba sus dedos siempre que en el texto aparecían las letras que formaban la palabra sagrada, el nombre de Yahvé. 2 largas filas de escritorios hechos con ladrillo y estuco ocupaban la mitad de la sala. Al frente, el espacio abierto donde se situaba el lector, una fina capa del omnipresente polvo descansaba plácidamente sobre todo lo horizontal. Penumbras que huyeron despavoridas en cuanto Santiago hizo saltar la chispa que prendió el candil de aceite. Ocupaban el resto del salón. La voz de Santiago se tornaba en susurro que Eliú debía repetir. La mano del discípulo temblaba. Abrió un rollo de piel intacta, mojó el estilo en tinta. Pues, estando desposada María, su madre, con José, hubo en los días de Herodes, rey de Judea. La escena se repitió por incontables noches. Al cabo de los días, Santiago escribía febrilmente, como si quisiera terminar aquella misma noche lo que le ha llevado meses. No había pasado por alto ni un destello de lo que había visto, ni una palabra oída al maestro. Hasta las historias que antes no reconocía como verdaderas, ahora se sumaban a aquellas de las que había sido testigo, y con ellas se confundían, enriquecidas quizá por ese obstinado empecinamiento, delirio o como quiera llamársele, el afán por perpetuar la memoria de aquel a quien había seguido durante muchos meses. Sobrepasaba los límites de su propósito. Había puesto al descubierto cuanto detalle concernía a la conspiración. Ya no se trataba sólo de presentar a Jesús a aquellos que no habían sabido del rebelde Nazareno, de la vida y milagros de quien se dijo enviado del Señor. Había ido más allá, todo un plan conspirativo con nombres, hechos, señas y contraseñas, implicaciones, y una acusación directa. Anás y Caifás lo habían llevado a la cruz cuando el movimiento se dio por perdido. Y Jesús, no queriendo traicionar la causa, había optado por la inmolación. Insania en quien había sido capaz de sanar poseídos, dejarse matar, teniendo tanto poder como para destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Insólito a todas luces, pensaba Eliú, mientras contemplaba al hermano Santiago embebido en el texto. Plagado el relato
de contradicciones insalvables. Oh Mitra, Santiago ha perdido la razón, se decía. Quizá acabar con esto antes de que comenzara a escribir. ¿Por qué no me lo permitiste? Lo hubiese liquidado sin un remordimiento, pues era para mí un extraño. Era un enemigo, pretendía propalar ideas y hechos robados a tu propia vida, falseaba tu memoria. Todo hubiese sido tan simple, pero me envolvieron sus turbulentas palabras y el modo de exponer frases y acontecimientos. Y cada noche las sombras se disipaban. El scriptorium se llenaba con la luz mortecina del atardecer galileo, en que la mujer del flujo que la impurificaba quedó sana con solo rozar las borlas de su talis. O desfilaban ante mí el mayordomo infiel, el hijo pródigo, el buen samaritano, el sembrador. Aún escucho el ruego del paralítico a la orilla de la piscina. Señor, no tengo quien me eche al estanque cuando se agite el agua. 38 años llevo aquí y la imperativa respuesta: levántate, toma tu lecho y anda. A veces Santiago hablaba con una voz que no era la suya. Había perdido el juicio después de tantas noches insomne. O era yo quien, contagiado por el quimérico empeño, compartía sus pesadillas. En cierto momento también llegó a preocuparme el hecho de que el paso del tiempo borrara la huella de Jesús sobre la tierra y dentro de 100 o 1000 años nadie supiera de su existencia. Perpetuar, esa era la idea fija. 5 rollos de piel al cabo de 18 semanas damos por concluida la obra. Fue como un milagro no haber sido descubiertos. Tal parece que persistía la influencia protectora de Jesús. Y me sorprende pensar así. Tanto ha calado esta historia en tu vida, Eliú. ¿Sería posible que la fuerza de tus ideas se incline ante el empuje de su palabra? No sirvo a Mitra, cuya doctrina la verdadera juré defender, cuyo pensamiento he temperado mi corazón y mi sangre desde la infancia, y desde entonces en muchas ocasiones tal vigor ha sido la razón suficiente para enfrentar temores sin un solo sobresalto, para ocuparme sin reparos en oficios que más de una vez pusieron mi vida en juego. Y jamás dudé, sin embargo. Hemos aquí repitiendo frases que no son las del Hijo del Sol, sino las de quien se proclamó Hijo de Yahvé y soberano de un reino que estaba en otro mundo. No se sabe dónde. Si la manera tan sutil ha permanecido en mi sólido espíritu, la fábula del Salvador, con cuánta mayor agudeza impregnará en las capas sedientas de este desdichado pueblo la esperanza de una redención que se viene vaticinando desde los días en que fue desarraigado por Nabucodonosor, y llegan hasta mí señales premonitorias. Poco a poco el ultraje a tus ideas, Mitra, prevalecerá sobre la verdad de tu credo. Dejarán de adorarte tus fieles, perderás una tras otra las legiones que antes te servían, y todo a partir del momento en que salgan del recipiente esos que serán mal llamados escritos testimoniales hallados entre las ruinas de
ahí que no pueda permitírselo. Santiago escribía, había sido el más fatigoso de los días, comparable solo con aquellas jornadas interminables que siguieron a la muerte del Bautista, cuando se juntaron casi todos los complotados al pie de Hermón para decidir qué hacer ante el temor de que Antipas hubiera descubierto la conjura. Fue en la cima de aquella montaña donde se había manifestado, o al menos cuando más evidente se había hecho, que algo extraño se apoderaba de su entendimiento. Quizá fue la trágica suerte de Juan, su primo, a quien consideraba un santo. Tal vez había dicho aquello al creerse heredero de la misión que aseguraba el Bautista, y él así lo creía, le había sido encomendada por Dios, y de ahí que se sintiera desde entonces en una encrucijada, apremiado por cierta fuerza, impelido a tomar el camino de la violencia, mientras que otra le reclamaba para hacer y decir la obra y la palabra del iluminado. Podía asegurarse que esto último había primado a la hora decisiva. Santiago se dio cuenta después de que el maestro se había vuelto de frente a sus principales, Pedro, Juan y él mismo. Luego de haberse apartado hasta el borde del precipicio, donde abrió los brazos y habló como si ante él, suspendidos en el vacío, estuviesen Elías y Moisés. Entonces dijo a la tropa que solo permanecieran con él los 12 escogidos. En lo adelante, su mirada no sería la misma, su proceder se tornaría contradictorio. Vendría, como bien terriblemente anunció, la potestad de las tinieblas. Tiberíades, Cafarnaúm, Fenicia, vueltas a las orillas del lago, y el sol abrazándonos en días de borrascas, entre remolinos de polvo, vagando más que huyendo, desconcertados unas veces, otras reanimados por su palabra elocuente, consternados ante la realización de milagros que al principio solo veía él, luego su fama iría de lengua en lengua, transmitiéndose en prodigios, y vendrían a buscarlo enfermos, leprosos, desesperanzados, ciegos, tullidos, hambrientos, desarrapados, todos en pos de un favor. Muchos encontraron alivio, los menos se fueron decepcionando, y muy pocos regresaron verdaderamente curados. Nada más que aquellos cuyos males eran del espíritu más que de la carne. El cansancio lo invadía, sus ojos se negaban obstinadamente a permanecer abiertos. Santiago sabía que aquello vendría al cabo de tantas noches insomnes, pero por encima de toda fatiga primaba la satisfacción del compromiso acabado, como quien se libera de una carga dulce y penosa a la vez. Aún no tenía la certeza de haber obrado con razón, había violado las reglas, bien era cierto que no estaba aquí para esto, pero si bien no había podido abstenerse de toda norma rectora en cuanto a mantener vida cotidiana, no había contado con la entereza necesaria para hacer oídos sordos al clamor de sus recuerdos. Y la carga que ahora llevaba en brazos compensaba con creces la falta de aquello que el cuerpo pudiera reclamar. La vida y obra del maestro descansaban en el ánfora, bien resguardadas de las inclemencias que los hombres y el tiempo fueran capaces de oponerle. No tenía la más remota idea del tiempo que reposaría allí, ni quién sacaría del sueño la historia verdadera de Jesús el Nazareno. Pero algo le decía que la iniquidad humana no bastaría y que tampoco el polvo sería su compañero eterno. Días habrían de venir en que su testimonio, ahora enterrado en tinieblas, vería la luz. Eliú lo observaba, abrazado a su tesoro, mientras marchaba de
delante de él. Dichoso cruzó el umbral que daba acceso a la cocina. Un fuerte olor a grasa de cordero le recordó pasadas cenas. No le extrañó este nuevo recorrido, sugerido por su amigo, pues por ser el último debía hacerlo extremando precauciones. Y Santiago se dejó guiar sin un reparo, henchido por la grandeza de la obra que acababa de concluir. ¿Ahí empiezo? Sí. Entraron en la estrecha sala que servía de alacena. Una mezcla de aromas los invadió. Venía de las vituallas, resguardadas de soplos cálidos y de polvos que harían rechinar los dientes en cada condumio. Eliú le indicó que girara a su derecha. Tan abstraído estaba Santiago que no se había percatado de la sombra de la pared que le cerraba el paso. Iba como en una nube. Podía decirse que sacudido por leves temblores. Nada veía, pues no llevaban antorcha. Como era de costumbre, hoy se precisaba más cautela que nunca. La criatura que sostenía en su regazo había dejado de ser embrión, ya era un ser acabado. Inclina tus pasos a la derecha, le susurró Eliud, para que enfilara hacia la abertura que daba acceso a un angosto recinto. No frecuentaban por ahí los hermanos de la cofradía. Era peligroso. Aún de día la luz no penetraba en él, y había una grieta que lo cruzaba. Una vieja hendidura que dividía el extremo derecho de la construcción desde hacía más de 30 años, cuando la tierra se sacudió iracunda. Comenzaba en el muro que enfrentaba el viento que venía del lago. Corría a lo largo del suelo de dos pequeños cubículos, ahora habitados por ratas del desierto. Partía la pared que ascendía a la cisterna y ahí se ensanchaba para inutilizar dos cámaras y la escalera que bajaba a la antigua tesorería. No era más que un par de brazas la brecha, pero de una profundidad espantosa. De ella emanaban cada cierto tiempo vapores de azufre como eructos que venían de la mismísima panza del demonio. Fue necesario habilitar una puerta en el muro exterior para no dejar aislados los talleres y un horno de alfarería. A estas cámaras, por donde cruzaban ahora, se había prohibido el acceso, pero Santiago, ajeno por completo, embebido en la fantasía del que fue su maestro, creyéndose hasta iluminado por el espíritu del crucificado, se dejaba guiar hasta el borde mismo de la brecha. Allí, antes de dar el último paso, se detuvo, se volvió y se enfrentó a su amigo. Parecía haber adivinado lo que pretendía. Sus pupilas brillaban como las de los perros en noches cerradas. ¿Por qué, hermano Eliud? ¿Por qué? ¿A qué te refieres? No hables, es una imprudencia. Cierto, iba a preguntarte la razón de esta dicha. ¿No la sientes? ¿No te invade? Es la gracia de Jesús, tal como Él la experimentó el día que Juan lo bautizó en las aguas y lo reconoció ante todos como el Cordero Celestial. ¿No te das cuenta? Es la bendición del Todopoderoso que se derrama sobre nosotros en recompensa por haber preservado para la posteridad la grandeza de su Hijo.
Santiago tenía los ojos desorbitados. Se podía adivinar su expresión a pesar de las tinieblas, imaginar su boca de labios resecos, entreabierta y jadeante, atisbos cadavéricos que presagiaban el fin. Y de pronto, a la luz de un relámpago, Eliud pudo ver lo que devino aquel joven con quien se había encontrado. En un cruce de senderos polvorientos, el apasionamiento le había absorbido el alma. Ya no era más que un amasijo tembloroso de huesos, sostenido precariamente en pie por la misma idea insana que lo había hecho regresar aquí. Y el discípulo de Mitra pensó que todo volvía a su punto de partida como el polvo de los caminos. Su boca se entreabrió y sus labios se movieron. Las palabras le fluyeron del pecho, pero sabía que no era su voz, no la reconocía como tal. Había alguien que hablaba por él. Era Mitra. Perdóname, hermano, pero tu luz no es la que debe alumbrar Santiago. Lo mismo extrañado miró, debe alumbrar Santiago, lo miró extrañado, pero solo por un instante, una sonrisa vaga que Eliú no pudo ver, se dibujó en su rostro, y fue para él como si todo se revelara con un destello. Su última frase brotó espontánea, confundida con el bramido de la tormenta. Confieso que desde el principio lo supe, pero no me negaba a creerlo. Solo bastó el amago de su diestra. La cámara volvió a iluminarse con otro destello, preludio de una tormenta inesperada. La efímera imagen trascendió las pupilas de Liu y como agravada por hierro al rojo, se quedaba ahí. Permanecía aunque se obstinara en borrarla, y lo perseguía ahora por los corredores que desandaba sin cuidar tropezones ni mesas volcadas. Quería alejarse, pero los pies se metieron en las aguas inertes de una piscina abandonada. Corría con los brazos extendidos para evitar paredes, pero derribó la última hornada de ánforas que se secaban en el taller. Andaba a tientas, pues sus ojos no veían más que a Santiago, abrazado al recipiente de arcilla como si fuese su más preciado tesoro, hundiéndose en el vacío cada vez más lejano. Y aquel semblante de sorpresa que siguió al empellón transformado en una expresión compasiva, quizá transfigurada en la blanda sonrisa del que dijo: Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquí la acción se corta y vuelve al inicio, como el polvo de los caminos llevado eternamente desde el final al principio, como Eliú que corre impedido por el viento, en contra del viento, bajo la mirada de ninguna estrella, sin rumbo, sintiendo en sus espaldas el impulso apremiante de manos sensibles, al tiempo que otras le voltean el rostro con la eterna visión de Santiago, cayendo abrazado a ánfora rumbo a las entrañas de la tierra, feliz a pesar de todo por haber cumplido con lo impuesto. ¿Y qué habrás sentido?, me preguntaba el homicida, esta falta de sustento que ahora en vano se empeñan mis pies en hallar. ¿Por qué el firmamento se aleja? El libro se revolvió con un
en un lecho intangible que se iba con él, y los peñascos del precipicio le decían adiós mientras las aguas salobres del lago se abrían para recibir su cuerpo, como un grano de polvo que vuelve a su punto de partida. Fue hallado en el lago, Señor, llevaba 2 días muerto, pero la sal de las aguas y la ausencia de peces contribuyeron a conservar el cadáver lo suficiente para que pudiera identificarlo. Cayó desde el acantilado. Sale de tanto cambió de posición en la bañera. Hacía rato que debía salir de allí, pero la frescura del agua y la inminencia de un día interminable de aquellos vientos calientes y molestos que se levantaban en el estío se lo impedían. Y Santiago preguntó, desaparecido desde la misma noche en que ocurrió este extraño suceso, no teman no salir de Qumran, te lo garantizo. Una de sus sandalias se encontró junto a la dieta. Recuerda lo que le insinuamos al mitraísta. Parece que lo tuvo en cuenta. Entonces, señor, puedes cerrar este caso. Moshe Gesher, ¿quién crees que deba ser el próximo? Ya van 4, 5, 3, 4. El humo exhalado por los 7 brazos del candelabro va dejando su huella oscura en la bóveda pétrea. Felipe se había propuesto abrir allí, perforando hacia arriba un conducto para darle salida. El aceite de aquí no era ni remotamente comparable con el que se consumía en Galilea. Aquel era mucho más fino, se mezclaba con sándalo o con mirra y perfumaba la estancia. Este que traían del otro lado del valle era oscuro y espeso, aunque ardía con mejor llama, pero volvía el aire irrespirable y su humo tiznaba cuando no encontraba escape. Bien era cierto que no resultaba una ofrenda muy digna para el Señor, pero en caso de que pudieras encargarlo, ¿cuánto tendrías que esperar por un poco de óleo que solías quemar allá en Bethsaida? Desde la última visita de Andrés habían pasado 2 años. Iba entonces rumbo a Escitia, donde pretendía establecerse y fundar allí una comunidad, de seguro más numerosa y rica que esta, la suya, perdida entre conos pétreos, precariamente sostenida por la fuerza de la fe, entre María Magdalena y él. Como decía Simón Pedro en su carta, la que le trajo a Andrés a su paso por la villa, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Y la había tenido Felipe, al menos la suficiente para consagrarse a la causa de Jesús, a veces sí, a veces no. A través del estrecho recuadro que se abría en la pared, la silueta siempre blanca en la cumbre del monte Ercille se perfilaba contra el cielo. Aquí se decía que fueron sus cenizas ardientes las que se depositaron en estos valles. Luego, lluvias y nevadas las enfriaron y contrajeron hasta finalmente moldearlas al antojo de las fuerzas naturales, en forma de conos que ahora como panales pétreos albergaban a este pueblo, aferrado a una vida de languideces entre un invierno y otro. Echaba de menos Felipe la brisa cálida que cada tarde, casi al caer la noche, venía de largo y traía consigo aromas de brea mezclados con el fuerte olor del pescado extendido en las tarimas para secarse a fuerza de sal y sol. Y le costaba un gran esfuerzo soslayar el deseo de volver a la barca. Sus dedos rozan
recordaban los callos que el remo había hecho crecer en la palma de sus manos. Se da cuenta entonces de una pavorosa realidad. Cada día se reduce un tanto, se han ido borrando con cada sol que se pone. No había sucedido igual con sus recuerdos a medida que el tiempo los erosionaba con la misma implacable insistencia que a estos conos puntiagudos, cual sepulcros de almas muertas en vida. No se iban del todo las remembranzas, no, pero siempre que alzaba la mirada de sus pensamientos y la buscaba, estaba un poco más allá, haciéndose borrosas con la distancia. Y no era igual, el detalle se tornaba impreciso, las imágenes se cubrían con un velo a cuya trama el tiempo, incansable tejedor, añadía hilo tras hilo y cerraba cada vez más. Sin embargo, había momentos en que, oh Dios, jamás perderían ni un destello. Aún lo estremecía el choque de cada piedra al caer. Se atrevería a cortarlas, podría decir exactamente cuántas y cómo se deslizaron a las manos y volvieron a su sitio. Sobre el suelo de la plazuela que se abría frente a la puerta esterquilina. Hasta sería capaz de precisar que algunos de aquellos cuantos todavía conservaban la costra de sangre renegrida de la última lapidación, él también se había hecho de uno en cuanto apareció el gentío alborotado, frenético, arrollando tarros de óleo y mazos de hierbajos pendientes de dinteles. En medio de la chusma traían a empeñones a una adúltera que debía morir apedrada. Jesús ni cuenta se dio, embedido como estaba, sentado sobre una piedra, dibujaba con una ramita en la arena, trazaba movimientos tácticos sobre sitios vitales de Jerusalén, y a Felipe lo paralizó el estupor. Temblaba como si de pronto se hubiese hecho de madrugada bajo el quemante sol del mediodía. Ella, la condenada, había caído de bruces, los cabellos revueltos, el rostro encendido, en el que amoratados cardenales revelaban ya signos de violencia, y los vestidos rotos, dejando ver parte de lo que por pudicia toda mujer solía ocultar. Sí, allí estaba María Magdalena, acusada de adúltera, decían que sorprendida por su prometido, agravante en evidente delito. Por su prometido, ¿cómo podía ser cierto si había sido él mismo quien la había solicitado en matrimonio? Solo esperaban las bodas por aquellos tiempos mejores de que hablaba Jesús, después del triunfo del alzamiento, sin romanos, cuando Israel volviera a ser lo que había sido en su época de gloria, de efímeras glorias, sí, pero suficientes para vivir felices, aunque fuera una vida, o mejor dicho, lo que le restaba por ley natural. Abrió la mano, aunque aquel pedazo de roca le laceraba el corazón como una puñalada de la daga que llevaba oculta en el fardel. Nadie más que él se dio cuenta de la intriga. Simón Pedro, Juan, los dos Santiago y Mateo ocuparon sus puestos en la turba que reclamaban por la justicia de Moisés. Oh Dios, ¿fuiste tú quien alumbró su mente? Jesús estaba ahí a su lado y no tuvo más que acuclillarse para susurrarle al oído. Rabí, la acusación es falsa. Esa mujer está comprometida conmigo. Haz algo, sería una injusticia. Te echaste 2 minutos. ¿Me echas minutos? De más. No, estuvo bien.